¿Otro zumo, por favor? Nada, que es que me he enterado que acaban de cancelar mi serie favorita y estoy aquí ahogando las penas. ¿Y vosotros? ¿Cómo superáis los malos tragos? Lo más importante es ser activo. Cuando ves que hay algo que te molesta, intentas hacer todo lo que puedes hacer tú. Busco la fuerza en mí, en mi interior. Y una vez que te quedas a gusto de todo lo que puedes hacer, ya queda en manos de lo demás. El camino empieza por uno mismo y en el caso de que te veas muy atorado, que te ves que te hundes, hay que ir a profesionales o psicólogos o psiquiatras, vamos, descarado. Creo que siempre una actitud positiva ayuda a aprender de los errores. Intento evadirme un poquito del día a día, leyendo, yendo a andar, yendo al gimnasio. La forma de ser que tiene cada uno pues está muy fija en cada uno, en cada persona. Como la vida te da tantos palos, hay que ponerle un poco de buena voluntad y tirar para adelante con lo que sea. He pasado muchas cosas, enfermedades y otro tipo de cosas, y no me ha hecho falta nunca a nadie. Yo sola me voy animando. Una cosa pasa mala, pero otra vendrá buena. Si las cosas pasan es por algo. Estamos con Javier Urra, que es doctor en Ciencias de la Salud y en Psicología. Doctor, en los últimos meses, el último año lo hemos estado pasando un poquito mal, con momentos complicados, porque es importante fortalecer nuestro carácter para superar esas adversidades. Pues sí, Ana, es importante fortalecer el carácter en la pandemia, en el confinamiento y en lo que nos venga después, porque nos ha de venir algo después. Por lo tanto, fortalecer el carácter es importante, porque a veces los padres se separan, porque a veces te quedas sin un puesto de trabajo, porque a veces tienes un accidente, porque la vida es imprevisible y porque somos vulnerables. Es un libro que nace editado por la Esfera de los Libros en un buen momento, pero siempre sería un buen momento para fortalecer el carácter. Que no es ser un psicópata, que no es ser un distante emocional, que es, como haces tú, sonreír, que es ser sensible, que es ser cariñoso, que es a veces tropezar, levantarse y con optimismo y esperanza afrontar la vida. Lo cantaba el dúo dinámico, ¿verdad? Aquello de soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Y un poco en este libro que ha presentado, de Fortalece tu carácter, da algunas pautas para conseguirlo. ¿Nos puede dar algunos trucos? Bueno, yo no sé si trucos, pero algunas pautas sí, pero pautas. Estoy muy de acuerdo con el dúo dinámico, que es de mi época, porque el cristal es muy duro, pero es muy frágil. La vida es ser adaptable, es ser flexible, es plantearse qué es lo esencial en la vida, es compartir, es ser generoso. Decía antes, sonreír, es ser optimista, es comprometerse con la esperanza, es ser generoso, es manejarse en la duda, es mirar a las estrellas y a veces no tener una respuesta, es valorar lo humilde, lo sencillo. Eso es fortalecer el carácter. O sea que podemos cambiar tal vez. Porque Bueno, dicen, hay personas que no cambian. El carácter sí lo podemos adaptar a las circunstancias. para que no te quede ya nunca una duda ni a ti ni a los que nos ven. El temperamento no se cambia. Tú naciste con una altura y un color de ojos. No vas a cambiar. El temperamento no se modifica. Luego está el carácter, el yo y mis circunstancias. No es lo mismo vivir en Zaragoza que en un puerto de mar. Si cambias las circunstancias, que decía Ortega, cambias tu carácter. Y luego está la personalidad. Oye, si tú y yo queremos adelgazar un poquito, pues lo que tendremos que hacer es aligerar las comidas y hacer más deporte. La personalidad se cambia total, el carácter algo, el temperamento nada. Por eso es tan importante saber quiénes son nuestros padres y nuestros abuelos, porque el 50% de nosotros está heredado. Por cierto, cuanto más joven se es, más se puede modificar. La gente se hace artrósica con los años, también en general mentalmente. Y usted es embajador de UNICEF. Sí. Y creo que tal vez este libro y esta forma de superar las adversidades o esos malos tragos que nos puede dar la vida también puede ayudarles a ellos y a sus padres. Bueno, yo creo que lo que ayuda es estar en UNICEF, que lo que ayuda es estar en la Fundación Pequeños Deseos para Niños con Cáncer, que muchos de ellos mueren. Y entonces entender qué es lo esencial en la vida. Y lo esencial no son los pequeños detalles. Hay que saber relativizar, hay que saber priorizar y hay que volcarse en los demás. Mirarse el ombligo, buscar solo la felicidad, ser feliz con el alcohol y las drogas, está abocado al fracaso. El ser humano es social, necesita a los demás, pero sobre todo tiene que aportar a los demás. Y esa es la razón
de fortalecer el carácter, Desde ser luego. más sensible con los demás. Hay frases muy bonitas, pues en el libro me quedo con alguna, sí, para Sí. despedirnos, como que el amor es parte esencial de nuestra vida, o que si se nos da oportunidad para ser buenas personas, vamos a ejercer de ello, ¿no? Son, Pero yo entre hablo, muchas otras cosas que se pueden leer aquí. Claro, yo hablo de ello, pero hablo desde la experiencia. Yo he trabajado con menores que han matado, que han violado, que son muy duros emocionalmente. Y algunos los vemos en televisión todos los días. Nosotros no podemos decir quiénes son, pero les dimos la ocasión de ser buena gente. A la gente, cuando le das la ocasión de ser buena persona, mayoritariamente, no todos, lo aceptan y se comprometen. Y el amor es esencial, Ana. El amor es dar a fondo perdido. Querer es otra cosa. Yo puedo querer tener un libro antiguo, pero eso es querer, eso no es amar. Y desde luego poseer es lo opuesto a amar. Y en eso es en lo que hay que educar a nuestros niños. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana. No tenemos más remedio que doblarnos, pero tenemos que evitar rompernos, como un junco, sí. Como la canción. Lo importante es tener ánimo y pensar que las cosas se mejoran. Más tarde o más temprano, pero todo se mejora.